¿Cómo estamos? Mi nombre es Jorge Alberto Pineda y hoy vamos a desarrollar la asignatura de Desarrollo Sustentable. En la unidad 1, se llama Introducción al Desarrollo Sustentable. Los temas que se van a abordar son conceptos de sustentabilidad, principios de la sustentabilidad y dimensiones de la sustentabilidad. ¿Cómo acreditarás la materia? Pues esta es la forma en la cual vas a acreditarla. En la unidad 1 me entregarás un ensayo, tareas extras y apuntes. Proporcionalmente es el 50%, 30% y 20% de la calificación. En la unidad 2 será trabajos de investigación, evaluación escrita, apuntes. En la unidad 3 ensayo, resumen y apuntes. En la unidad 4 investigación, tareas extras y apuntes. Y en la unidad 5 proyectos, tareas extras y apuntes. Con respecto al proyecto, ya más adelante les podré explicar cómo se llevará a cabo. La asignatura está dividida en 5 unidades. La primera es la introducción al desarrollo sustentable, que es la que vamos a abordar a partir de hoy. La unidad 2 es el escenario natural, el 3 el escenario sociocultural, la unidad 4 es el escenario económico y la unidad 5 es el escenario modificado, que es la integración de los anteriores. Pues antes de comenzar a hablar de qué es la sustentabilidad, sí me gustaría como dar un paseo por la historia, ¿no? Entonces, quiero empezar recordándoles que en el siglo XVI se llevó a cabo la Revolución Copernicana. Si ustedes recuerdan, esa revolución también se le llamó como Revolución Científica, fue iniciada por Copérnico, y a partir de ahí es un cambio radical en lo que es la historia del mundo. Después de ello, en 1800 se lleva a cabo la Revolución Industrial. Recordemos que hay un periodo más o menos de 1740, 1760 a 1820, 1830, en el cual se lleva a cabo el periodo de la Revolución Industrial. Hay diferentes fechas, los autores hablan de diferentes fechas, sin embargo, sí es alrededor de 1800. Y el emblema principal de la Revolución Industrial es precisamente la maquinaria que ocupa de vapor. De hecho, es el emblema y es un periodo muy importante porque a partir de ahí la sociedad se vuelve más productiva, pero empieza a demandar de más bienes y de más recursos. Después de esto, en 1972, al ver que ya había una inercia del consumo de las materias primas en los ecosistemas, en 1972, en la reunión de Estocolmo, Suecia, se empieza a abordar la necesidad de hacer un estudio con respecto a qué está pasando con el medio ambiente. Tanto es así que se intentaba hacer exclusivamente del medio ambiente, sin embargo más adelante se dieron cuenta que no tenía que ser así, que tenía que abordar diferentes dimensiones políticas, económicas, etc. Entonces, en 1972 con la reunión de Estocolmo empieza todo. A la vez, mientras estaba llevando a cabo la reunión de Estocolmo, en el mismo año en México se llevaba a cabo un programa que se llamaba PRONADE. Es el Programa Nacional de Desmontes. En ese entonces se decía que todos aquellos terrenos que estaban con bosques o selva eran terrenos ociosos, por lo tanto era importante que las personas tumbaran eso y se pusieran a cultivar o se pusieran a producir leche o carne, ganado, ¿no? Entonces, mientras a nivel internacional se estaba viendo la importancia de cuidar el medio ambiente, a nivel México se estaba viendo que nosotros teníamos selvas y bosques que se creían que eran ociosos, no se veía de qué otra forma podían ser benéficos para la sociedad, entonces se querían tirar todos, ¿no? Tanto es así que en ese entonces el gobierno regalaba motosierras, hachas, con la intención de que tumbaras todo. Quizás tus papás se acuerden de ello. En 1983 se crea una comisión, que es la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, que es liderada por la doctora Gro Harlem Brundtland. Ella es exministra de Noruega. Ella empezó a trabajar y en 1987 ya entrega un informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el desarrollo. En ese informe ella redacta qué es lo que está pasando en el medio ambiente, cuáles son los principales problemas en los cuales estamos enfrentando a nivel internacional. Y es muy interesante ese documento. Entonces ella lo entrega y ese documento es presentado en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que es precisamente la cumbre de Río de Janeiro. Y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de sucesos a nivel internacional de acuerdo a esos convenios o tratados que se llevan a cabo en ese lugar. Entonces, una de las preocupaciones que se tenía dentro de ese informe Brundtland, o también llamado Nuestro Futuro Común, pues son estas, ¿no? Que existía un futuro amenazado,
qué hacer para ir hacia un desarrollo duradero, el papel de la economía internacional, las poblaciones y los recursos humanos, la seguridad alimentaria, las especies y los ecosistemas, la energía, cuáles sean las opciones para el medio ambiente y el desarrollo, la industria, el desafío urbano, el administrar los espacios comunes, la paz, la seguridad, el desarrollo y el medio ambiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se trata de algo un poco más complejo que únicamente hacer un buen uso de los recursos naturales. Entonces, la sustentabilidad, lo que en un inicio era una meta o un objetivo de ese informe, al final se fue convirtiendo en una definición. Como primer inicio de la sustentabilidad se tenía que era el proveer el liderazgo y compromiso mutuo en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y posibilitando a las naciones y las personas el mejoramiento de su calidad de vida sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Eso se tornó prácticamente a terminar diciendo que la sustentabilidad es el uso de los recursos naturales de manera racional que permiten que sigan presentes ante las generaciones futuras. O sea, si yo tengo agua, yo voy a usar agua de una manera racional para que mis hijos, mis nietos, mis tataranietos sigan teniendo agua de la misma calidad y en la misma cantidad, ¿no? Madera, petróleo, gas, todo lo que ustedes usan, energía eléctrica, ¿no? Todo lo que es común, que esos mismos recursos sean garantizados en generaciones futuras. Eso es lo que busca la sustentabilidad, porque ¿qué creen? Ustedes saben que hay recursos renovables y no renovables. Bueno, pues cuando se hizo ese diagnóstico y se vio lo que estaba ocurriendo en el mundo, se vio que si nosotros seguíamos con ese ritmo de uso de esos recursos, simple y sencillamente se iban a acabar. Y las generaciones futuras no iban a disponer de él y entonces iban a ser un grave problema. No solo de medio ambiente, iba a ser un problema económico, un problema social, un problema político. Entonces teníamos que tomar cartas en el asunto y por eso la doctora Gro Brundtland pues entrega ese informe. Ahora, existen diferentes dimensiones de la sustentabilidad. Nosotros podemos verlo desde el punto de vista político, económico, social, cultural, geográfico, etc. Sin embargo, nosotros tenemos como pilares tres, los cuales son estos. En primer lugar, la sociedad. En segundo lugar, la economía. Y en tercer lugar, el medio ambiente. ¿Por qué la sociedad? Porque el ser humano, de acuerdo, es uno de los principios, el primer principio, hace referencia a que el ser humano es el centro de todo, ¿no? Entonces, de nada sirve que haya una sociedad muy bien desarrollada si no tenemos ecosistemas, si no tenemos economía. Esa sociedad dejaría de existir. Entonces, en ese sentido, se busca que la sustentabilidad tenga una conexión con esos otros dos pilares, ¿no? Entonces, miren, aquí me gusta esta imagen que yo encontré en internet porque dice, bueno, si la sociedad se vincula con la economía, quiere decir que es equitativo. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 100 personas y tengo 100,000 pesos y a cada uno le doy 1,000, entonces estoy repartiendo de manera equitativa, ¿ok? De la misma forma, si tengo la sociedad y tengo un medio ambiente en donde se convergen, también es soportable. ¿Por qué es soportable? Porque si yo tengo 1,000 hectáreas que están produciendo alimento y tengo una población que a lo mejor es de 500 habitantes, pues todo lo que se produzca ese medio ambiente, pues simplemente va a darle a esa sociedad y entonces, pues así pueden estar, ¿no? Y no se va a acabar, ¿por qué? Porque esa superficie que está produciendo alimento y bienes para esas personas, pues va a seguir produciendo y el ritmo que ellos tienen, si no siguen creciendo, pues va a ser soportable, ¿no? Y eso es como el hecho de decir cuando ustedes tienen vacas, por ejemplo, y tienen una hectárea, dicen, bueno, ok, tengo una hectárea, pongo una vaca y la vaca puede estar comiendo ahí tranquila, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si tienes una hectárea y le metes 10 vacas? ¿Sería suficiente el alimento? No, por lo tanto no sería soportable. Entonces, cuando la sociedad está en un equilibrio con el medio ambiente, se vuelve soportable, siempre y cuando la sociedad no crezca en población, porque si crece va a requerir de más recursos y entonces va a necesitar más superficie y ahí se vuelve una bola que complica todo. Y cuando la economía y el medio ambiente se unen, se vuelve viable. ¿Por qué? Porque quiere decir que mientras tengas recursos, tienes economía, mientras tienes economía, generas recursos. Ahora, desafortunadamente, el hacer que esos
tres pilares se embonen, es muy complicado. Cuando esos tres pilares se embonan, nosotros nos encontramos en este punto medio que es sustentabilidad, justamente, ¿no? En donde la sociedad sale beneficiada, donde el medio ambiente sale beneficiado y donde la economía quizás no es muy alta, pero también alcanza para todo. Sin embargo, nosotros podemos ver empresas, sin mencionar nombres, algunas empresas de mucho renombre, no solo en nuestro país, tan solo en Perote, y que a ellas no les importa ni la sociedad ni el medio ambiente, ¿no? No les importa el medio ambiente porque no les importa qué tanto contaminan ni qué tantos recursos usan. No les importa la sociedad, salvo para cubrir ciertos malos entendidos, por así decirlo. Pero lo que verdaderamente les importa es la economía. Entonces, cuando la economía crece, pero no tiene el beneficio de la sociedad y no tiene el beneficio del medio ambiente, pues estamos viendo cómo eso no es sustentable. Tendría que haber un equilibrio. Entonces, de eso se trata, que nosotros podamos jugar en cada uno de los proyectos con esos tres círculos de tal manera que garanticen la sustentabilidad. Esto es una pregunta de examen. Ahora, yo por ahí encontré una imagen que decía que la sustentabilidad tiene un sistema nervioso. Este es el sistema nervioso. Miren, si nosotros vemos la sociedad, pues la sociedad solamente hablamos de personas en sí, se habla de la población, se habla de un estilo de vida, se habla de la cultura que también tiene que ver con el estilo de vida y el consumo, se habla de una organización social, ¿por qué? Porque hay políticas, porque hay jerarquías, ¿no? Entonces todo eso demanda bienes y demanda servicios, demanda economía. Ahora, si hablamos del medio ambiente, en la parte de abajo nosotros vemos que el medio ambiente no solamente son las plantas y los animales, estamos hablando de la atmósfera, de la hidrosfera, del suelo, de la biota, de los minerales, de los flujos de energía, todo eso de los ciclos biogeoquímicos, todo eso tiene que ver con el medio ambiente. Y si hablamos de la economía, no solamente estamos hablando de los recursos económicos, de qué tan solventes son los países o los estados o las personas. Estamos hablando de la parte de la agricultura, del sector industrial, del sector rural, de las casas, la industria, el transporte, los servicios, o sea, todo lo que tiene que ver como una estructura dentro de la economía de un país o de una región. Entonces, estos tienen impactos, tienen labores, tienen instituciones, tienen recursos, interrelacionan entre ellos y ese es un sistema nervioso porque tú no puedes, por ejemplo, cambiarle el estilo de vida a una persona o una población o una ciudad o quitarle su cultura porque en automático es un punto delicado. Por lo tanto, los recursos económicos y los recursos del medio ambiente deben de proveer ese estilo de vida y esa cultura, pero esa cultura no debe ser tan demandante. Entonces, es la complejidad de la sustentabilidad. Por un lado y por otro lado, en el informe Brundtland se menciona que otro de los problemas o enemigos de la sustentabilidad es precisamente cuando tú llegas y le das dinero a alguien, o sea, la corrupción por algo que no debería de ser. Entonces, ¿cuántas veces no ha habido empresas que se van a instalar en alguna región que no pueden cubrir todos los lineamientos y que entonces dan un recurso, que es la corrupción, para poder obtener los permisos? Ok, por otro lado vamos a hablar sobre los principios. Hay 27 principios, hoy vamos a empezar únicamente con 2. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El principio número 1, bueno, es que los seres humanos, lo voy a leer tácitamente para que podamos platicarlo. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. En pocas palabras, el ser humano es el centro de todo. Por lo tanto, es importante que el principio número 1 tenga que ver con esa parte. Si el ser humano está bien, el ser humano tiene derecho a una vida saludable, tiene una vida en armonía con la naturaleza, pero siempre como un centro de preocupación, el centro de todo. El principio número 2 dice, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de su jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir? Que los estados, México, África,
bueno, no África, ¿no? Cada una de las demarcaciones, perdón, territoriales. Por ejemplo, podemos hablar de México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, más que nada en ese sentido, tienen una soberanía. Cada país tiene una soberanía y tiene derecho de hacer con su política prácticamente lo que quiera, tratando siempre de velar de preferencia por los recursos naturales. Pero si estos no tuvieran las políticas adecuadas, ni estuvieran haciendo las acciones adecuadas, lo que sí no tienen derecho es a dañar los recursos naturales de otras, eh, de otras soberanías. ¿Ok? Entonces, estos son los dos principios que vamos a ver el día de hoy. Seguiremos viendo los demás. Yo les pediría de favor que todos estos temas que hemos estado tratando, por favor los lleven a sus libretas. Es parte de los apuntes. De preferencia vayan llevando una libreta electrónica para que sea mucho más fácil para ustedes. Muchísimas gracias. Quedo pendiente. Cualquier cosa, estamos en el grupo de WhatsApp o en las reuniones que vamos a tener. Saludos.